FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, varios temas para charlar el día de hoy. Estamos con Jorge Chamorro, con María Braga. Jorge adelantó algunos de los títulos que teníamos, pero antes vamos a charlar con la licenciada Florencia Di Princio. Ella es analista económica del Centro de Economía Política, del CEPA. Y tenemos para charlar varios temas. Hay algunos informes que han salido en este último tiempo del CEPA, que lo hemos comentado aquí con Jorge. Y bueno, cuestiones de inflación y demás que siempre están al tanto con los últimos informes y los datos. Hola Florencia, ¿cómo estás? Aquí Mauro Jardón te saluda, un gusto. Buenas tardes, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por atendernos también. Bueno, para empezar, algunos de los temas que por supuesto son temas en la Argentina que se hablan todos los días y lamentablemente en este último tiempo cada vez más, y tiene que ver con la inflación, ¿no? Y más en este momento en donde en muchas otras partes del mundo también se habla, ¿no? Mañana vamos a tener el número, el índice, pero también ustedes vienen haciendo algún análisis y alguna evaluación de este tema, ¿no? Sí, exactamente. Si bien mañana vamos a conocer el dato oficial, el último dato oficial, sabemos que el nivel de inflación viene siendo alto, ¿no? Que se abren ciertas expectativas a partir de los cambios en la Secretaría de Comercio Interior y de esto nosotros hacemos un poquito, intentamos hacer un poco el ejercicio de análisis de por un lado, cuáles son las causas, ¿no? de este proceso inflacionario y por otro lado, qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué rol entendemos nosotros que debería tener el Estado en este sentido? Sabemos que el proceso inflacionario que está atravesando Argentina en estos últimos 4 meses del año, sí, con una inflación interanual del 58% ya y un acumulado de 23,1% de lo que va del año, lo que configura es un escenario por lo menos preocupante, ¿no? que coloca este problema en el centro del debate y que aparecen y se escuchan posibles recetas de todo tipo, ¿no? Para hacerle frente. Uh-huh. Nosotros, en primer lugar, lo que decimos desde CEPA es que tanto el éxito como el fracaso del control de inflación no pueden ni deben depender solo del rol de la Secretaría de Comercio, ¿no? Nosotros creemos que dada la situación macro, ¿no? y el desorden de muchas variables, como es, bueno, la problemática estructural que tiene la Argentina de escasez de dólares, la puja distributiva entre los salarios y las ganancias, ¿no? Por apropiarse los excedentes de las ganancias, el impacto del conflicto bélico, ¿no? que nos da la tan nombrada inflación importada en este último tiempo. Nosotros en ese sentido pensamos medidas propositivas en 2 ejes, ¿no? Por un lado, hablamos de políticas de desacople de precios, ¿sí? Sabemos que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tiene un impacto directo en el rubro de alimentos, ¿sí? Entendemos que el fideicomiso del trigo es una buena herramienta, entendemos que va a prosperar y también pensamos en cuanto al maíz, el girasol, que las retenciones pueden ser una buena medida, ¿no? Por un lado, ante esta necesidad que decimos de desacoplar los precios internacionales de los locales, pero también como herramienta distributiva, ¿no? En una coyuntura donde sabemos que hay ganancias extraordinarias en el sector exportador por el aumento de los commodities y entendemos que deben ser distribuidas de otra forma. Uh-huh. Y por otro lado, una serie de medidas para regular la dinámica oligopólica, ¿no? Sabemos que en Argentina el mercado está en general altamente concentrado, sobre todo en el rubro de alimentos, y que tiene un poder el mercado para fijar precios y condicionar a toda la cadena de valor. Ustedes lo mencionaban hace un rato, el tema tan mencionado en estos días de las declaraciones de Brown respecto de la anónima, bueno, la remarcación de precios. Nosotros lo que creemos es que ante esta situación es necesario ¿sí? poder regular y controlar a estos sectores oligopólicos con una estrategia que sea multisectorial, ¿no? Que se pueda recomponer el plantel de fiscalización de la Secretaría de Comercio, que se amplíe y se resignifique la política de precios cuidados, y sobre todo implementar a nivel nacional un observatorio de precios y costos, ¿no? Entendemos que es fundamental para aplicar herramientas efectivas y realmente que tengan un impacto inmediato sobre la cadena de valor, para analizar, ¿no? Bien, desmembrar un poco qué pasa en la cadena de producción y de comercialización. Vos decías los principales productos en la Argentina. Recién mencionaba Florencia que se van analizando distintas variables, ¿no? Y mencionaste ahí a algún nombre, porque vamos a tener un cambio en poquito tiempo de la Secretaría de Comercio Interior y también en desarrollo productivo, ¿no? Digo, mañana se estaría
oficializando la asunción de Daniel Scioli. ¿Puede cambiar algo los nombres o obviamente los nombres acompañados de una política que represente a esos nombres? ¿O ves que puede llegar a ser lo mismo si no hay acá una decisión más de arriba, si querés? No se ven demasiados cambios. Yo creo que hay un sendero marcado, ¿no? En este sentido, que se apunta un poco a frenar la dinámica oligopólica, pero bueno, creo que también por ahí lo que puede depender un poco más de los nombres es qué nivel de rigidez, ¿no? Aplicamos en cuanto a disciplinar de alguna forma el comportamiento de los mercados. Me parece que sobre todo en algunos sectores donde necesitamos consolidar mecanismos, ¿no?, que garanticen el consumo, el abastecimiento, precios internos accesibles, hay que ser muy rígidos con este tipo de políticas y sobre todo tener la voluntad política de, como te decía recién, recomponer, por ejemplo, el plantel de fiscalización de la Secretaría de Comercio. ¿Sí? En la era Macri, digamos, en los 4 años de Cambiemos, el plantel de fiscalización de la Secretaría de Comercio, que tenía 500 personas trabajando, ¿sí?, se redujo a 15. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me parece que son centrales, porque cuando hablamos de implementar políticas de control de precios, si no tenemos un mecanismo de fiscalización efectivo, si no creamos mecanismos fuertes de control ciudadano, ¿no?, es muy difícil llevar adelante este tipo de políticas que suelen quedar luego en los papeles, ¿no? Otro tema muy sensible, hablando por supuesto de precios, el precio de los alimentos que ha ido por encima del número promedio de inflación en estos últimos meses, y también de la carne, ¿no? Así como ha aumentado el precio, también ha bajado el consumo, es algo que en algún momento preocupaba mucho más, pero ahora también se está mirando con atención. Ustedes tienen ahí un informe reciente, ¿no?, acerca de esto. Sí, nosotros desde el Observatorio de Precios de CEPA hacemos un monitoreo de algunos productos que nos parecen centrales, ¿no? La carne es un caso, porque bueno, sabemos que representa en el IPC total, digamos, en la inflación total de la Argentina, la carne representa, según la región, ¿no?, entre el 7 y el 13,3% de este índice. Es una participación alta, ¿no?, en la mesa de los argentinos, y tenemos, o sea, nuestros datos, los que manejamos para el mes de mayo de 2022, nos dicen que el aumento de la carne vacuna fue del 6,1%, y en términos interanuales, un 68,4% en relación a mayo del año pasado. Y lo que vemos además, que esto me parece importante, es que el impacto es heterogéneo, ¿sí?, en cuanto al tipo de corte. Los cortes más económicos fueron los que más aumentaron, y esto es un problema, porque entendemos que repercute directamente en el bolsillo de la población con menores ingresos, ¿no? Y la consecuencia que vos mencionabas, que es la baja en el consumo. El consumo per cápita continúa cayendo a niveles históricos, según los datos que publica la Bolsa de Comercio de Rosario. Y lo llamativo me parece que es que frente a este escenario, ¿no?, de caída del consumo, el precio continúa siendo elevado, ¿sí?, por encima del nivel general de inflación. Entonces, nosotros tratamos un poco de analizar los argumentos que se dan desde el sector, ¿sí?, del sector productor, comercializador de carne, y los datos, ¿no?, contrastando con datos de la realidad y tratando de entender un poco las dinámicas. ¿Y a qué conclusión llegamos? A que este aumento en los precios de la carne no lo explica en su totalidad ni la evolución de la inflación, ni la escasez de oferta, ¿sí?, ni la limitación a las exportaciones que se aplica por parte del gobierno. Nosotros creemos que hay 3 elementos que son centrales, ¿sí?, en este aumento, que son, por un lado, el precio internacional del maíz, y que sabemos que durante la guerra llegó a aumentar hasta un 50%, y el maíz es un insumo importante en la cadena productiva de la carne, y como consecuencia de ello también detectamos una práctica de especulación con el valor de mercado del ternero, ¿no?, que entendemos que se está usando un poco como reserva de valor, el retenerlo el mayor tiempo posible. Después, por otro lado, el escenario internacional, que sabemos que es de altos niveles de precios de alimentos, y la FAO, que es la organización internacional que publica lo que sería la inflación internacional, publica un 14% para el último periodo, ¿sí?, de inflación interanual de la carne. Esto es llamativo, y además, bueno, la demanda creciente de exportaciones como consecuencia, ¿no?, y el efecto
contagio, digamos, entre comillas, que esto tiene sobre las categorías que nos exportan. Sí, un fenómeno, Nosotros lo que entendemos, un fenómeno raro que se da, ¿no? Me quedé con lo que decías al principio, digo, baja la demanda y aumenta el precio, con lo que no pasa en muchos productos, digamos, muchas veces. sí, y además aumenta por encima del nivel general, Claro, ¿no? Entonces, claro, total. nosotros entendemos que todo esto lo que hace un poco es habilitar de alguna forma el escenario especulativo, ¿no? Porque a mí me parece como que en esta mezcla de que hay de todo un poco y de que hay tantas causas y tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, digamos, es bastante fácil echarle la culpa por ahí a la inercia inflacionaria o a los niveles o a los incrementos en los costos, cuando en realidad lo que está pasando es que el sector se está orientando, digamos, a mantener sus niveles de rentabilidad. Esa es la realidad. Entonces entendemos esto, que hay un escenario especulativo. Estamos hablando con la licenciada Florencia Di Princio, ella es analista económica del Centro de Economía Política, del CEPA. Está María Braga también aquí con nosotros, quiere hacer alguna consulta. ¿Qué tal, Florencia? Buenas tardes. Sabemos Hola, María, que en general cuando observamos las noticias y vemos los índices que incluyen, ¿no?, a la totalidad del país, en general tenemos, y nos incluimos, ¿no?, una mirada muy ambacentrista, ¿no?, de la situación, porque, bueno, es el lugar que habitamos. Y a veces desconocemos, ¿no?, si estos índices que son generales afectan de la misma manera a todo el país. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se vive el proceso inflacionario, la cuestión del empleo? Si hay diferencia, ¿no?, entre lo que sucede en Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires y el resto del país. Bueno, en cuanto al precio de la carne, los índices quizás son más a nivel nacional, ¿no? Y sí podemos hacer hincapié en que las medidas tienen una implementación que es federal. Y ahora, yo quería mencionar hace un ratito el plan Ganar 2022-2023, que apunta un poco a aumentar el stock de ganado para ir un poco en contra de este argumento de que no hay suficiente oferta. ¿Sí? Y esto es un plan federal, y tiene créditos de hasta 100.000 millones de tasas subsidiadas destinados a los productores en todo el país. Así que bueno, yo creo que en este sentido, por ahí en el mercado de la carne está un poco más homogénea la situación, digamos, a nivel índices. Pero si vamos a la situación de empleo, que vos también mencionabas en la pregunta, ahí ya nos encontramos con otro escenario. Y nosotros vemos, bueno, CEPA realiza un estudio del empleo registrado privado todos los meses, con los datos que se publican desde el Ministerio de Trabajo vinculados a las bases del SIPA, ¿no?, que es el Sistema Integral Previsional de la Argentina. ¿Y con qué nos encontramos? Con que si bien en el mes de marzo tenemos un crecimiento en los puestos de trabajo del sector privado, ¿sí? En este caso, en marzo creció un 0,3 respecto del mes pasado, de febrero, por dicho. Marzo es el último dato que tenemos, y detectamos que ya son 15 meses de crecimiento neto, ¿sí?, del empleo privado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos al análisis regional, ¿sí?, nos encontramos con que hay 18 de las 24 provincias de la Argentina que ya tienen mayores niveles de empleo, ¿sí?, que previo a la pandemia incluso, es la comparación que nosotros hacemos para medir la recuperación. Pero después nos encontramos también con que la región de Cuyo, el NOA, son regiones más afectadas por la pandemia, así que continúan por esta senda de la recuperación, pero que tienen niveles muy inferiores. Entonces, acá me parece que se ve más concretamente la diferencia regional, ¿no? Me parece que en este tema sí se ve más concretamente. Sí, además muchas veces eso influye también en lo que son las migraciones, ¿no?, hacia las áreas más urbanas, cuando la situación económica se complica, la situación laboral se complica, a veces tenemos más gente todavía viviendo en la zona del AMBA, ¿no? Y gente que quizás termina luego en situación de calle, es muy difícil la situación. Sí, tal cual, y además vemos que a nivel sectorial incluso la recuperación del empleo no es lineal, ¿no? Hay sectores donde vemos detectamos nosotros sectores que son mucho más dinámicos que otros, y eso también genera quizás una movilidad de un sector a otro. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con que hay sectores que no solo han crecido en sus niveles de empleo respecto de la pandemia, sino que han superado los valores prepandemia, y que son, por ejemplo, la construcción, inmobiliaria,
industria, comercio. Industria me parece importante, es un sector a destacar. O sea, que crezca la industria en línea con el crecimiento de la capacidad instalada, que a mí me parece un dato clave. Pero después también tenemos sectores que están en crisis, ¿sí? Que la recuperación de puestos de trabajo comenzó hace poquito y en algunos ni siquiera comenzó, ¿sí? Por ejemplo, en transporte creció muy poco, un 0,1%, pero en agricultura y finanzas, por ejemplo, cayó, ¿sí? Se destruyeron puestos de trabajo respecto de la prepandemia. Hace muy poquito hablábamos con un economista muy reconocido que está brindando algunas charlas y demás y presentando un libro que habla sobre la inflación, ¿no? Una costumbre argentina, ¿no? Y nos decía una de las propuestas, ¿no? Era un congelamiento mediante un acuerdo social de todo, de los precios, del dólar, de las tarifas, ¿no? Y proyectar una estabilidad a 3 meses, un plazo de 3 meses. Algo que por un lado parece extraño, ¿no? No sé si esto es aplicable o no, si es posible aplicar un tipo de medida así. Bueno, conseguir un acuerdo social sabemos que también en este contexto es complejo, pero si esto puede llegar a repercutir y a no sé si a solucionar, pero a minimizar un poco el impacto de la inflación por este tiempo. Bueno, yo personalmente descreo un poco de este tipo de políticas tan terminantes, ¿no? En algún sentido. Me pasa lo mismo que cuando se habla de proyectos de dolarización, como que digo, bueno, son recetas quizás muy determinantes que no sé, me gustaría escuchar por ahí los argumentos que dio es la persona, no quiero criticar algo sobre lo que no escuché los argumentos, ¿no? Pero desde mi lugar, por lo menos, y lo que entendemos desde CEPA es que apuntamos más a medidas que tengan que ver con la redistribución, ¿no? No tanto con el parar todo y ver qué hacemos, sino con bueno, detectar los sectores donde la renta está siendo grande, ¿no? Y donde está creciendo, e intentar captar esa renta un poco para distribuir, ¿no? Para atender las necesidades mediante políticas de los sectores que realmente lo necesitan. Hola Florencia, mucho gusto y escuchando con suma atención toda la exposición tan coherente. Así que la pregunta que me queda es si en definitiva estamos ante otro escenario bastante previsible de acuerdo a la historia de esta democracia moderna, que es que una vez más los sectores concentrados vuelven a quedarse en la puja distributiva con el esfuerzo que hace el Estado vía bonos, aguinaldo, adelanto paritaria, adelanto de... Es decir, lo hablábamos acá la semana pasada con los chicos, ¿no? Cada vez que pasa esto, que el Estado hace un esfuerzo, estos grupos, ¡pum!, empiezan a empinar los precios y se quedan con la diferencia. ¿Esto es un prejuicio o está confirmándose una vez más, Florencia? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que decís, en primer lugar, y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? La brecha distributiva, el entender que cuando nosotros hablamos de captar la renta que generan este tipo de sectores, nos referimos justamente a esto, a decir, bueno, ante determinadas políticas que el Estado anuncia o que el Estado establece o aplica, los sectores que se ven privilegiados por la ausencia de esas políticas reaccionan. Nosotros lo vimos muy claro en marzo, desde CEPA hablamos de ataque especulativo en su momento, cuando Alberto Fernández anunció la famosa guerra contra la inflación y dio un poco de detalles sobre las medidas que tenía pensado aplicar. Inmediatamente vimos una remarcación de precios prácticamente sin precedentes en la Argentina. Entonces, que incluso nosotros hicimos un análisis bien fino, porque es a lo que nos dedicamos, donde pudimos ver que no estaban reflejadas en los costos, ¿no? Estos no estaban justificados mediante el aumento de costos, estos aumentos. Entonces, a mí me parece importante siempre remarcar esto, que va un poco en línea con la pregunta, que es que cuando los sectores que tienen una posición de privilegio sienten amenazados, si sienten amenazada esa condición de privilegio, reaccionan, y esto no es casual. Entonces, bueno, acompañado, como les decía, de un escenario internacional que es complejo y con una problemática estructural que ya tiene la Argentina, agravada por el endeudamiento, que es la escasez de dólares, es muy complicado manejar la inflación. Entonces, creer que solamente con algunas medidas contadas con una mano de la Secretaría de Comercio lo vamos a poder resolver, estaríamos siendo un poco ingenuos, ¿no? Creo que el abordaje tiene que ser integral
y espero y deseo que los cambios tanto en la Secretaría de Comercio como en el Ministerio de Desarrollo Productivo sigan una misma línea, ¿no? Para que realmente las soluciones sean integrales y podamos resolver lo más importante, que es que no se siga deteriorando el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores. Los grupos, nosotros entendemos que los grupos económicos, no me refiero, que han logrado transnacionalizarse y que los vaivenes de la economía argentina no les pegan ni de cerca. Entonces, lo que nos importa realmente es que estos temas se puedan resolver y que estos aumentos de precios tan fuertes puedan mermar para llevar un poco de tranquilidad a los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, ustedes hicieron, lo hemos comentado mucho aquí, hicieron 2 trabajos extraordinarios, muy ocultados por los grandes medios hegemónicos, que en definitiva forman parte de ese trabajo, que es Los ricos de la Argentina, donde han desmenuzado de manera espectacular cuál es la verdad de estos 16 grupos que manejan prácticamente el precio del dólar, de los insumos difundidos, de las materias primas, de los artículos de primera necesidad. Y después que hicieron otro trabajo que fue fundamental. Y fíjate cómo, a pesar del trabajo de la verdad impositiva, de la desmentida de estos famosos 160 impuestos, que ellos como mantra siguen repitiendo con un caradurismo que ya es asombroso, como tratan de sostener la mentira permanente, ¿no? Y entonces, y a esto voy, ¿no? Y cierro. Más que estando Hernán como hombre de clave de la consultora de ustedes, y sabemos lo que hubiera significado, por ejemplo, la Secretaría de Comercio, uno se plantea qué más se necesita de diagnóstico para no actuar de una vez por todas. Eso es lo que a mí personalmente, como defensor de un proyecto nacional y popular, me sigue asombrando, ¿no? Bueno, yo aprovecho esto que decís para invitar a todos los oyentes, si me lo permiten, a visitar este informe de los ricos de Argentina que se elaboró desde CEPA, que es realmente, a mí me parece súper interesante, que es losricosdeargentina.com.ar, que es una web que además está planteada de una forma muy didáctica, muy intuitiva para navegarla, que muestra esto, ¿no? Cómo organizan sus patrimonios las 16 familias más ricas de la Argentina, y se ve muy clarito este panorama que vos decís, donde se crean estructuras donde hay un montón de empresas que tienen solamente la función de ser dueñas de la empresa siguiente, donde se busca armar un camino para la fuga de capitales. Entendemos nosotros que se vuelva complicado y un poco indetectable para el común de la gente. Entonces, bueno, nosotros nos gusta decir desde CEPA que sobre la pobreza en Argentina se habla un montón, pero sobre la riqueza no se habla nada, ¿no? Nosotros, ¿qué hacen los pobres con la plata? Lo sabemos todos. Sabemos perfectamente el valor de la canasta básica, sabemos en qué gastan la plata los pobres, pero en qué la gastan los ricos y cómo la tienen y dónde la tienen, es un camino que está muy poco andado, ¿no? Y bueno, este informe va a echar un poquito de luz sobre eso, y como complemento también el informe sobre la mentira de los 164 tributos. Claro. También me parece clave. Que también lo hemos comentado acá junto a Jorge. Florencia, la verdad, clarísimo todo, y muchas gracias por atendernos en esta tarde. Estaremos consultando nuevamente en cualquier momento. Los problemas económicos en Argentina realmente nos dan para hacer muchos programas, así que vamos a estar pendientes de eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar. La licenciada Florencia Di Princio, ella es analista económica del Centro de Economía Política, del CEPA, que han hecho varios informes, entre esos los que mencionábamos recién, esta desmentida de la cantidad de impuestos que había querido instalar la oposición, también sobre los ricos de la Argentina, el informe mensual que siguen los precios de la carne, que arrojó que en mayo fue de 6,1 el aumento, también por encima de lo que fue la inflación, también acerca del empleo registrado, así que muy interesante para quienes quieran conocer y saber un poco más en profundidad de estos temas, para visitar la página del CEPA y todos sus informes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.